la verdad de Dios, se dice ese amén. O también en las doxologías, por ejemplo, en las Eucaristías, doxologías son las composiciones cortas de alabanza a Dios. Y ahí es cuando en la liturgia se dice amén, sí, sí. Ese sí significa verdad. Estamos diciendo que lo que está diciéndose en la misa es verdad. Y cuando se dice es verdad, nos estamos uniendo nosotros, nuestro amor se une al amén de Cristo, que Él mismo es amén, que Él mismo es esa verdad misma. Es decir, cuando yo digo amén, no estoy diciendo solamente así sea, que se cumpla, no, estoy proclamando. Por eso en la raíz hebrea de amán está también la palabra emuná. Emuná es fe, fe y también es verdad, ¿no es cierto? Están unidas esas palabras, fe, verdad. Cuando yo digo amén, estoy con mi fe proclamando que lo que dice el amén es verdad. ¿Y quién es el amén? Es verdadero, que es veraz, es el testigo fiel, que es sólido, que es como una roca. Y por él yo digo amén. Por él yo me atrevo a decir sí, así es, eso es verdad, porque él, el que habla, es el veraz. En él no hay engaño. Nosotros podemos encontrar entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento esta palabra que se usa muy frecuentemente. Muy frecuentemente nosotros encontramos esta palabra innumerables veces en el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio 27:14, encontramos, por ejemplo, en el Salmo 105:48, y siempre con diferentes fórmulas. En unas, por ejemplo, cuando Dios pone un mandamiento, en el caso de Deuteronomio, pone un mandamiento, entonces dice, así debe responder el pueblo, amén. Después de que este mandamiento de Dios se dio, así debe responder. Le enseña a Dios que hacia un mandamiento nuestra respuesta es amén. Amén, como les decía, en el sentido de lo que estás diciendo es verdadero y por tal yo estoy sellando con mi boca, diciendo con mi boca que lo que tú dices es verdad. No, nosotros también encontramos, por ejemplo, en Esdras 8:6, que cuando se dice bendito a Dios de Israel por siempre y para siempre, después de una bendición, y lo mismo se utiliza en el Salmo 105:48 que les mencioné hace un momento. Después de esas doxologías, de esas alabanzas, nosotros decimos amén. ¿Qué estamos diciendo? Amén, porque en una doxología nosotros podemos estar diciendo alabado sea el poderoso, alabado sea el Rey de Reyes, bendito, glorificado sea el Santo, alabado sea el que habita en los cielos, alabada sea su palabra, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué estamos diciendo nosotros? ¿Qué estamos diciendo? Que al final de estas alabanzas, de estas doxologías, decimos amén. En un caso, cuando es después de un mandamiento, después de una verdad de Dios, después de un oráculo, una profecía de Yahvé, de Dios mismo, se dice amén, ¿no? Y cuando se dice una doxología, estamos diciendo que todo eso que estamos diciendo en la alabanza es verdadero. Si estoy diciendo Dios omnipotente, Yahvé Shebaot, Yahvé de los ejércitos, si estoy diciendo Yahvé de los ejércitos, estoy diciendo amén, estoy diciendo es verdad, Él es el Dios de los ejércitos. Por eso nosotros no podemos decir amén así nomás. No se trata de decir amén solo en los momentos que nosotros estamos pidiendo a Dios algo y que estamos queriendo con nuestra boca sellar esa petición, sino también estamos diciendo amén en estas grandezas de fe, en estos grandes conocimientos de Dios y lo que brota de nuestro corazón. Si le decimos el Shaddai, el Dios misericordioso, el Dios omnipotente, si le decimos Yahvé Yireh, Dios el proveedor, el que provee, le estamos diciendo amén y tenemos que decir amén unidos a el amén que es Dios, el amén con A mayúscula, que es Jesús mismo, unido a Él, diciendo, esto es verdad, y si esto es verdad, yo vivo con eso, y si yo vivo con esto, estoy alabando de verdad, en espíritu y en verdad, de corazón, con mi carne y con mi cuerpo, con mi vida, estoy diciendo, Él es mi Dios, Él es mi roca, mi refugio, mi salvador. Si yo digo todo esto, tengo que sellar con esta palabra
Amén, ¿no? Que eso nosotros, como decía, litúrgicamente la usamos así. Y litúrgicamente también en las sinagogas del pueblo judío también se utilizaba para después de las oraciones, para después de las doxologías, igualmente que nosotros cristianos. Por eso nosotros podemos decir que ese amén es un solo amén que se pronunció en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y un solo amén que se pronunció antes en el templo de Jerusalén, en las sinagogas de nuestros hermanos mayores, los judíos, y que después ese amén siguió siendo esa palabra sagrada en las primeras reuniones de los cristianos. Y esto nosotros podemos encontrar fe en uno de los libros más antiguos que tiene la Iglesia Católica, que se llama Didache, que algunos de ustedes ya conocen. En el Didache es el testamento de los apóstoles, y ahí se habla de que nosotros decíamos amén en la misa, en la Eucaristía. Como por ejemplo se dice amén cuando se dice este es el cuerpo de Cristo, amén. Estamos diciendo es verdad que ese es el que me está mostrando el sacerdote, ese es el cuerpo de Cristo. Verdaderamente ese es el cuerpo de Cristo. Ahí estoy diciendo, cuando el sacerdote nos presenta para comulgar al Señor, este es el cuerpo de Cristo, amén. Yo tengo que sellar con ese amén para poder recibir al Señor en la Eucaristía. Eso es lo que nos pide la liturgia de la Santa Eucaristía en la Iglesia Católica. Entonces, miren qué importante, qué sagrada esta palabra, y por eso ahora podemos entender un poco más por qué San Agustín decía que son estas dos palabras las más sagradas, las que más se oyen en la liturgia celestial, en el cielo con los ángeles, el amén y el aleluya, ¿no? Que siempre se está proclamando las grandezas de Dios, siempre se está alabando a Dios, y después se está sellando diciendo, es verdad todo lo que acabamos de escuchar en la alabanza. Y por eso nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, cuando están haciendo esta alabanza tan grande que dice santo, 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 el que está sentado en el trono y al Cordero, todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza. Y ahí los vivientes, los cuatro vivientes que estaban en torno del trono, dice el libro del Apocalipsis, responden amén. Responden amén. Entonces sabemos que en la liturgia celestial también esa palabra se está pronunciando eternamente. Por eso nosotros muchas veces ya lo decimos, nosotros ya como que nos sale, ya como un hábito, que nos sale esta palabra muy frecuentemente de nuestros labios, y sobre todo cuando escuchamos las palabras por los siglos de los siglos. Entonces, si uno dice por los siglos, inmediatamente viene el amén. Pero nosotros tenemos que ser más conciencia de lo que estamos diciendo, a quién estamos invocando y qué título de Cristo estamos llamando en el momento que decimos amén. Este por los siglos de los siglos se refiere eternamente, siempre. Siempre va a haber en nuestra boca, como decía hace un momento, este amén. Amén. San Agustín lo traduce, lo pone en latín, el amén, y dice, verum est. Esto es verdad. Esa es la traducción, la explicación de San Agustín cuando habla de el amén. Dice, por eso decimos el amén a la gloria de Dios. Decimos amén a la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Nosotros sabemos por el libro de los Hebreos que es la gloria del Padre se refleja en el rostro de su Hijo, de nuestro Señor. Y la gloria de nuestro Señor son los hijos, los creyentes que nos unimos al amén, sellando en nuestra boca, como decía hace un momento, diciendo amén de todo corazón, con toda la fuerza, con toda la fuerza. Nosotros leemos entonces nuevamente en la exégesis de la Biblia de Jerusalén, de Primera de Corintios, que estamos viendo 1:18 siguientes, que dice, amén, ¿qué significa? Amén significa que algo que es firme, sólido, digno de confianza. Es digno, sólido, digno de confianza, firme, sólido. Ahí viene esta raíz en el hebreo, ¿no? Firme, sólido, de solidez,
de verdad, porque esa verdad es como roca, como sólida, que es inamovible, que no cambia, que no se muda. Una verdad, la palabra de Dios, cuando dice algo o se cumple y es eterna, como él mismo dice, ¿no? Todo pasará menos mis palabras. Todo, cuando él mismo vino acá, dijo, no vine a cambiar nada de la ley de Dios, sino vine a dar pleno cumplimiento de las cosas y vino a iluminar su palabra, vino a decir todo, a revelar esa verdad y hacerla todavía más firme, más sólida. Dice, el amén es la respuesta de la fidelidad del hombre a la fidelidad de Dios en Jesucristo. Cuando yo digo amén, es mi fidelidad a Dios que es fiel, a ese Dios fiel. Si yo no soy una persona, yo no soy ni sólida, ni roca, ni firme, ¿no es cierto? Yo sí puedo mudar, mis palabras no son eternas, pero al yo decir fiel me estoy anclando en el amén de Dios, me estoy anclando en esa verdad que es más fuerte que una roca, diría yo. No, estamos viendo esto que es muy importante, hermanos, que veamos esto que siempre estamos nosotros repitiendo y muchas veces, algunas veces en el día, y que estamos diciendo en la Santa Eucaristía específicamente, ¿no? La palabra hebrea amén, heredada del Antiguo Testamento, se introdujo en el uso de la iglesia cristiana, empleada por Jesús muchísimas veces. Por ejemplo, podemos encontrar en Mateo 5:18, cuando el Señor comienza a decir, de verdad, en verdad les digo. Cuando Él dice, os aseguro, nosotros vamos a ver cuando muchas veces el Señor en el Nuevo Testamento dijo, en verdad, amén, 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 os digo, en verdad, verdad. De ahí viene eso que el Señor toma, ¿no es cierto? Del Salmo, por ejemplo 72:19 o 41:14, que hay esta doble fórmula que se pone amén, amén. Y de ahí toma el Señor, de verdad, de verdad. De verdad, de verdad. Acuérdense, amén, verum est, verdad, verdadero, no verás, ¿no? Por eso él dice, amén, amén. Nosotros a veces no nos han sabido explicar de pronto por qué el Señor repite estas dos veces, de verdad, de verdad. Cuando el Señor dice de verdad, es cuando va a hablar una verdad eterna, cuando Él va a decir, estoy diciendo, yo estoy diciendo eso, que soy la verdad mismo. Yo soy el amén, yo soy el veraz, yo soy la verdad, como nos dice el Señor. Miren qué maravilla, miren qué maravilla lo que nos dice el Señor, de verdad, de verdad. Cuando diga el Señor de verdad, nosotros tenemos que prestar atención. Muchas veces cuando Él dice de verdad, es cuando va a revelar algo grande de en los misterios de Dios o cuando se refiere a Él mismo y a Él mismo en relación al Padre. Miren qué belleza. Cuando Él está diciendo de verdad, está invocando la fidelidad de Dios, como diciendo, si creen, crean porque yo soy fiel, porque mi Padre es fiel, porque mi Padre es sólido, porque mi Padre es el creador, porque mi Padre es ese omnipotente, omnipresente, omnisciente. Por eso nosotros debemos creer firmemente que todo lo que nos dice el amén, nosotros que con nuestra vida también sellar, no solamente con nuestra boca, con nuestra mente, sino con nuestra misma vida, con nuestra misma entrega. Miren qué bello, hermanos. Amén, entonces se convierte en este nombre propio, en este título que tiene que ver con este testigo fiel. Cristo es el testigo en su persona y en su obra de la promesa hecha en otro tiempo a David, ¿no? A David, ¿qué le promete Dios? Dios le promete un trono eterno. En Cristo, cuando Él dice sí, cuando Él se encarna y dice sí, dice amén y comienza a resonar en el universo entero, ese sí de Cristo, ese amén de Cristo, se hace Él en sí mismo esa promesa que fue dada al rey David, que encontramos en 2 de Samuel, en el capítulo 7, en el versículo 14 y siguientes. ¿No? Cuando Dios le dice sobre ti, sobre tu linaje,
yo pondré mi reino eternamente. Y Cristo cuando se encarna y dice este sí, está tomando sobre sí esta promesa heredada del rey de David, que cuando que heredará este dominio universal nuestro Señor para conseguir, para extender el reino y para conseguir que todos los enemigos sean puestos bajo sus pies y que todo Dios sea todo en cada uno de nosotros. Nosotros podemos encontrar todo esto que estoy diciendo en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 28 siguientes, todo lo que estoy hablando, ¿no? De esto que el Señor tomará dominio de todo al decir su amén, al decir su sí. Esto es una maravilla que Dios nos entrega. ¿Qué hace Jesús cuando dice sí? Vamos a ver que vamos a contraponer a este amén de Cristo, que es el mismo, este amén de Dios, el gran sí de Dios, el gran amén de Dios, el gran amén cumplido en Cristo, de todas las promesas de Dios en Cristo Jesús. Vamos a contraponer con Adán, que nosotros esto encontramos, por ejemplo, en Romanos 5:12, cuando le llama San Pablo a Jesucristo el nuevo Adán, ¿no es cierto? Decimos, ahí dice en el texto que por Adán entró el pecado. El pecado. ¿Y cómo entró el pecado por Adán? Cuando Adán cambió el sí, el amén a la voluntad de Dios, el amén a las doxologías, a las alabanzas, el amén a todo lo que Dios dispuso, a lo que Dios creó, lo cambió por un no, por un anti-amén, por un anti-sí. ¿Y qué hizo? Desconfió de la veracidad de Dios, desconfió de todo lo que Dios le había revelado, dado y le había dado Dios hasta que se enseñoríe, que gobierne la tierra, le había dado a Adán. Y esto cambió todo esto, ¿no es cierto? Con esta tentación que conocemos muy bien del Génesis, cuando la serpiente se presenta a Adán y Eva y les dice, no, 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 lo que dijo Dios no es así, no es al que es verdad, al fiel, a esa roca inamovible, sólida, firme, le está diciendo, no, 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 no. Y ahí se anclan, hermanos, queridos, todos los creyentes que se anclen en el amén y todos los creyentes que se anclen en el anti-amén, en esa caída, en ese no a la verdad de Dios. Si Dios me dice algo, yo digo, no, no, estoy siendo esa porción de hijos, de criaturas de Dios que está con este anti-amén, esta anti-firmeza. Y si está anti-firmeza, es algo que se mueve, que es mutable, que cambia por cualquier cosa. Es una cosa fuerte, queridos hermanos, ¿no? Entonces dice, por un hombre entró el pecado y con el pecado entró la muerte, explica San Pablo. Pero que vino después el nuevo Adán, que se abajó, que tomó forma de hombre, que se hizo pequeño, que se hizo exactamente igual que un hombre, menos en el pecado, como dice y nos explica San Pablo, ¿no? Se hizo igual a nosotros, menos en el pecado, para volver a traer esa verdad, esa fidelidad y esas promesas a Dios, para que todos nosotros volvamos a creer plenamente por las palabras pronunciadas, por la vida dada de nuestro Señor, de nuestro Cristo en la cruz, por esa sangre derramada, a nosotros decir ahora sí, amén, aleluya, y toda la gloria al Altísimo, ¿no es cierto? Nosotros siempre tenemos que terminar así siempre. Cada cosa que el Señor nos presenta en nuestra vida, todo lo que Él permite en nuestra vida, sea, como he dicho en otras ocasiones, sea bueno o no sea tan bueno, sea momentos de felicidad o sea momentos de tribulación. Yo debo siempre mirar y decir, Señor, tu promesa está por encima de todo. Tu promesa es que tú has enviado a nuestro Señor Jesucristo, que hiciste una nueva alianza que escribiste en mi corazón. Y esa alianza me dice que tú estás aquí para salvarme. Tú estás aquí para darme la vida y la vida en abundancia, para darme la eternidad. Y yo creo en eso, así esté pasando por oscuridad, yo voy a ver eso en el amén, hermanos queridos. Miren qué bello eso. Nosotros vamos a ver en Primera de Pedro 2:22
Como este Señor que entrega su vida, como dice San Pedro, dice el que no cometió pecado y en cuya boca no existió engaño. Por eso leíamos nosotros aquí en Corintios al principio que decíamos que Jesús, el que predica Pablo, y que debemos predicar todos nosotros, no es de un sí, de un no, es del gran sí de Dios, de todas las cosas que vienen de Dios. El cuerpo de Cristo dice amén. Y nosotros, si nuestra cabeza dice amén, nosotros que somos el cuerpo, tenemos que unirnos a la cabeza diciendo amén también. Dice aquí, primera de Timoteo 2:6, que Él se entregó, ¿para qué? Como rescate de todos, como rescate de todos, ese amén que vino a decir sí a la verdad de Dios, sí a las promesas, sí a todas las grandezas de Dios, sí al reino de Dios, al reino futuro de Dios, a la resurrección, sí a todas esas cosas, amén a todas esas cosas. Por eso vino Él a entregar su vida por rescate nuestro. Miren qué bello. Nosotros vamos a encontrar en segunda de Corintios, que estábamos viendo hace un momento, pero en el capítulo 1, el versículo 21, que Dios nos conforta en Cristo. ¿Y qué nos hace en Cristo? Que después de dar este amén, de que su sí es sí y de que es el gran sí de Dios, dice, por este sí nosotros recibimos la unción de Dios. Vamos a recibir 3 regalos, hermanos. La unción de Dios. Después Él nos marca con su sello. Vamos a ver cuál es el sello. Y después dice, nos dio en arras al Espíritu Santo en nuestros corazones. Esos son los 3 frutos del amén de Dios, de ese Cristo que se hizo, como digo, hombre, que se hizo pobre, que se hizo siervo, que se hizo anahuín, que se hizo pequeño, que solamente vino a decir sí a Dios, sí, amén, amén a lo que Dios, mi Padre, dice, y yo mismo me convierto en ese amén. Y esos 3 frutos del amén, repito, nos unge, después que dice, nos marca con su sello, y después nos da en arras el Espíritu Santo en nuestro corazón. Las arras, hermanos, era una costumbre judía que se hacía en los matrimonios, que el novio le entregaba a la novia y la novia al novio, y se entregaba como símbolo monedas de oro representando bendiciones. Y él dice eso, nos está diciendo eso, que en su sí, en su amén, nos está dando esas arras, esa bendición que es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y el sello es el Espíritu Santo, ese sello de los creyentes, ese sello de los que unimos nuestro amén en respuesta al amén fiel de Dios, en respuesta de ese Dios fiel, inamovible, inconmovible, eterno. Es que nos hace mensajeros. El sello del Espíritu Santo es que nos hace fieles mensajeros proclamando la fidelidad de Dios, y cuando proclamo la fidelidad de Dios, busco ser fiel a esa fidelidad y a esa verdad, hermanos. Miren qué fuerte, qué bello. Ese es el sello del Espíritu Santo en los creyentes, hermanos. Esa es la prédica de todos los que tienen ese sello en el corazón, de todos los que predican con el Espíritu Santo, que en su vida se va a ver siempre la fidelidad mostrada de una forma, de otra, para nosotros poder hablar y alabar del fiel. Y ese diálogo de fiel a fiel está sellado por el amén, por la verdad, por la veracidad. Nosotros podemos ver entonces cómo, como les decía, que también en el hebreo, que tiene esta raíz en esta palabra amán, que es amén en hebreo, esta raíz que es emunán, que es verdad, que es fe, que es esa parte de que Dios se revela y que nosotros esperamos confiadamente, es esa confianza, el amén nuestro es esa confianza en que nosotros verdaderamente creemos que se van a dar todas las promesas que Dios nos ha hecho, hermanos. Nosotros tenemos que vivir en esa fidelidad, en esa felicidad y gozo de saber que el Señor cumplirá su promesa, a pesar de que yo no sea fiel, Él es fiel. Él es fiel. Por eso nuestra fidelidad siempre se tiene que parar en la fidelidad de Dios y no en nosotros mismos. Nosotros mismos no, en la fidelidad misma de Dios. Qué bello estos, hermanos. Después
Por eso los que adoran en espíritu y en verdad, después de oír la doxología, las alabanzas, tanto en la Eucaristía, en las reuniones, en las asambleas de los creyentes, cuando se alaba a nuestro Señor y que sale esos amén, amén, aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Este amén me tiene que elevar, hermano, eleva mi espíritu a adorar, como vimos en el Apocalipsis, y los cuatro vivientes que después de decir amén, dice ahí el libro de los Apocalipsis, enseguida adoraron. Nos tiene que llevar a esa adoración, hermanos, de que cuando nosotros estemos en contemplación de Dios sentado en su trono y del Cordero de Dios que está en el trono glorioso, que está ahí para nosotros contemplarle, para cuando decimos en la misa, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros en ese momento transformarnos y llevarnos, transportarnos delante de ese Cordero de Dios que va a aparecer con un rostro luminoso, que va a aparecer rodeado de su majestad, de su gloria, y que esa gloria es esa verdad, ese amén a su Padre y esa fidelidad marcada en Él. Y eso nos va a traspasar, hermanos, esos rayos que provienen del amén, el amén, el amén del amén, nos va a traspasar a cada uno de nosotros y nos va a dar fortaleza, hermanos. Solo de contemplar al amén nos va a dar fortaleza para que nuestro amén sea firme, no firme, que nuestro sí, como nos pide el Señor también en el Evangelio, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, ¿no? Y que siempre a nuestro Dios sea sí. Por eso el Señor no dice San Pablo, no es sí, no, porque siempre va a ser un sí a Dios, siempre va a ser un sí a los planes de Dios, a los mandatos de Dios, a los decretos de Dios, a todo lo que Dios ha puesto a cada uno de nosotros como misión para cumplir aquí en la tierra. Entonces nosotros podemos ver aquí como por ejemplo en Jeremías en el capítulo 11, versículo 5, Jeremías 11:5, dice que empieza, ahí dice, empieza diciendo amén Yahvé, ¿a qué? Amén Yahvé a lo que tú estás diciendo. ¿Qué está diciendo aquí en este ejemplo que ponemos de Jeremías? Oíd mi voz y obrar conforme a lo que os he mandado. Oír y obrar. Luego de oír y obrar, puedo yo decir amén. No solamente, como decía, de escuchar. Por eso aquí dice Jeremías, ¿no? Oíd mi voz y obrar conforme a lo que os he mandado. Así ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y ahí que dice aquí, amén es la respuesta del pueblo a la palabra que promete un futuro, que Dios da. Dice, seréis mi pueblo, seréis mi propiedad, seréis hijos de mi reino, seréis sacerdotes. Nosotros ahí, como pueblo unido, respondemos a todo lo que dice Dios. Amén, poniendo primero por obra todos estos mandamientos, todos estos preceptos, todo lo que el Señor nos quiera decir. Ahora vamos a encontrar en Isaías 65, versículo 16, que nos dice que quien quiera ser bendito en la tierra, quien quiera, escuchemos bien esto que es hermoso, quien quiera ser bendito en la tierra, que lo sea bendecido en el Dios del amén. El Dios del amén. Aquí viene este título también hermosísimo, el Dios del amén. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a recibir todas las bendiciones aquí en la tierra, como dice Isaías? Porque si nosotros estamos diciendo amén en respuesta al sí de Dios, a las promesas de Dios, pues seremos benditos y caminaremos en bendición, hermanos, recibiendo las promesas de Dios, las que nos da aquí para vivir en el reino, aquí en la tierra. El reino está en la iglesia, el reino está en la Eucaristía, el reino está dentro de nosotros mismos, ¿no es cierto? Que como dice la palabra, es ese tesoro escondido, ¿no? Y las promesas y todo lo que el Señor también nos promete para cuando nosotros vayamos ya a vivir eternamente con Él.
Eso es importante nosotros saber, hermanos, que si somos benditos, si queremos ser benditos, seamos benditos en el Dios del amén, entendiendo esta palabra sagrada, esta palabra fuerte, que curiosamente, como digo, no se ha cambiado desde el hebreo hasta el español. Prácticamente se dice exactamente lo mismo. Se ha hecho un acrónimo muy bonito de la palabra amén en hebreo, de la palabra AMAN, que viene que tiene estas palabras en hebreo que se llama Aleph Men Nun. Aleph Men Nun. ¿Ya? ¿Qué quiere decir Aleph? Aleph tiene en la raíz la palabra Elohim. La palabra Elohim es altísimo, altísimo. En Men viene de Melech. Melech significa rey. Y Nun viene de Neeman, que es el confiable. Entonces hizo este acrónimo que es muy bonito, interesante, que es entonces, que tiene que ver esto, Aleph Melech Meeman, Aleph Meen Meleman, que quiere decir el altísimo rey confiable. Miren qué bello. Por eso, porque el Altísimo es Rey y este Rey es confiable, yo digo amén, ¿no? Miren qué bonito esto para compartir, solamente para que nosotros sepamos cómo por amor a Dios se hacen todas estas cosas para poder nosotros comprender un poco más con nuestra mente. Nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Corintios, en Corintios, Primera de Corintios 14, ¿no? Primera de Corintios 14, versículo 16, que cuando la comunidad de Corintio estaba hablando en lenguas, San Pablo les decía, ¿no? Que las lenguas son alabanza a Dios, pero que la mente no comprende y que para que la asamblea pueda de creyentes que están escuchando esas lenguas extrañas de pronto que están alabando a Dios, que están diciendo cosas ininteligibles, pero sabemos que están alabando a Dios. Dice, ¿cómo van a decir amén si no comprenden con la mente? Por eso el amén nuestro tiene que ser comprendido por nuestra mente, que la mente es la sede del alma, la mente también se encuentra para los judíos en el corazón. Nosotros tenemos que comprender en el corazón lo que estamos diciendo para, como decía, nosotros vibrar al decir amén, emocionarnos, hermanos, cuando decimos amén. Realmente podemos llenarnos los ojos de lágrima cuando nosotros digamos amén. Que no sean solamente esos amén que cuando se dice el Señor nos va a sanar, amén. Y ahí estamos felices, ahí estamos vibrando, ahí estamos llenos de fuerza para decir amén, ¿no? Que el Señor nos traiga prosperidad, amén. No, no solamente hermanos, no solamente hermanos. Así es la alegría que nos puede dar cuando nos diga, te sanes en el nombre de Jesús, o cosas así que se pueden pedir en oración al Señor. Ahí toda la asamblea grita amén. Pues que gritemos amén. No solamente ahí, como digo, o que sea reducida sus aménes y que más aménes haya y que más vibremos y que más nos llenemos de amor, de fortaleza, de fuerza, cuando estemos oyendo los mandatos del Señor, cuando estemos oyendo las verdades del Señor y cuando estemos oyendo las alabanzas del Señor, de ese Dios de amores, de ese Dios nuestro poderoso Rey. Poderoso es nuestro Rey, que cuando digamos esas cosas digamos amén. ¿Qué significa amén? Verdad es que es poderoso. El Señor, el amén, el Cristo lo afirma, yo también lo afirmo, no por ni que tenga yo algún tipo de poder, sino por el poder de Cristo, el verbo encarnado, uniéndome a su amén. Miren qué bello, hermanos, qué bello. Nosotros podemos tomar todo lo que hemos estado meditando en esta tarde, en estas enseñanzas tan hermosas que nos trae hoy la palabra de Dios, para nosotros cuando estemos en intimidad, en la oración, cuando estemos encerradas en nuestro corazón, cuando estemos buscando el rostro del Dios Altísimo y cuando hayamos invocado al Espíritu Santo de dentro de nuestro corazón, porque como ustedes saben, no hay oración sin que sea
sin que no sea guiada por el Espíritu Santo. Cuando invoquemos al Espíritu Santo, cuando sintamos ya que el Espíritu Santo está aleteando dentro de nosotros, pues nosotros, hermanos, les invito que contemplemos al amén, que veamos a ese Cordero de Dios y cuando le veamos, digamos, Él es el amén. ¡Qué maravilla! ¡Qué gozo tengo! ¡Qué alegría! ¡Qué gracia ha llegado a mi vida! ¡Qué gracia tan grande ha llegado a mi vida! Porque ha llegado el amén a mi vida. Ha llegado el amén, ya no una repetición, ya no solamente es el final de una oración, sino se convierte en una afirmación, no solamente de mi fe, de todo lo que Dios ha revelado, sino de lo que yo he sido también testigo, de la obra de Dios en mi vida. Miren qué bello, hermanos. Y ahí dentro del corazón nosotros podemos danzar como David, danzar delante de Dios, decirle bendito sea, Señor, por todo lo que tú haces, harás en mí, amén. Yo pongo ese amén en todo lo que tú permitas en mi vida, todo lo que tú hagas. Yo sé y lo viviré con alegría, Señor, porque cada paso que doy lo diré diciendo amén, lo diré diciendo tomado de la mano del amén. Entonces Jesús es ese gran amén. Jesús es el sí absoluto y universal. Jesús es el sí de las promesas divinas. Jesús es el sí de las aspiraciones de los hombres. No, que nosotros le pedimos algo al Señor y si el Señor dice amén, pues se hace. Jesús es el sí de los oráculos proféticos. Jesús es el sí de la esperanza de su pueblo, de la esperanza de la iglesia. Jesús es el amén, hermanos, en todo y en la iglesia. Si Jesús dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, nosotros decimos amén y de nuestra iglesia nadie nos mueve. Nada nos mueve porque está marcado por esa verdad, está marcado por ese de verdad les digo. Y para nosotros eso es poder, hermanos. Si yo tomo ese amor, amén de Dios, va a ser poder, hermanos. Poder de mantenerme firme en mi iglesia, en lo que me enseña la iglesia. Ponerme firme en todo, porque yo me paro firme en el amén, en su verdad, en lo que Él dice, lo que Él me revela, lo que Él habla públicamente a través de la iglesia y lo que Él habla dentro de mi corazón. Miren qué bello, hermanos, qué hermoso todo esto que estamos diciendo para que Jesús se convierta en mí primero, en el suspiro de Dios, en ese suspiro de Dios que hace pude en mi hijo, en mi hija, hacer mi sí que se haga sí. Miren qué bello esto, para que así, unidos nuestros amenes, entre todos los hermanos, caminando juntos como pueblos, todos diciendo amén. Por eso en la asamblea, en la misa, decimos todos amén. Acuérdense siempre de decir amén con conciencia, de verdad, que salga del corazón, que brote de este corazón, que ama verdaderamente a Dios y que le cree firmemente a él, al veraz, al testigo fiel, a este primogénito de entre muchos, para que ese suspiro que se da en mi corazón después se convierte en el suspiro de las naciones. Miren qué bello cómo se dice del amén, que el amén es el suspiro de las naciones. Qué bello, hermanos, es la plenitud desbordante de la vida. El amén es lo que Dios confirma en las palabras que ha profetizado, que fueron profetizadas en el Antiguo Testamento y que después fueron manifestadas, hechas realidad, hechas carne en Cristo mismo. A Él entonces le decimos hoy amén. A Él le decimos hoy, te amo, Señor, y quiero decirlo de frente, delante de toda la gente, delante de todos los pueblos,
que yo quiero con mi amén decir sí y que se convierta en un diálogo, que se convierta mi amén en un diálogo entre tu fidelidad, en conocerlo, tu fidelidad, para que se asiente en mi corazón. Te damos gracias, Señor mío, te damos todo honor, te damos toda alabanza para que este pueblo se levante, para que este pueblo salga con el amén fuerte. Hermanos, si nos unimos todos los católicos en este amén, vendrá la verdad de Dios a todos los corazones, y decimos con amor ese amén, serán tocados todas las personas que estén ahora en oscuridad con ese amén. Digamos en este momento junto conmigo, amén, y que ese amén sea ya en sí una oración, que ese amén en sí ya sea esa promesa de Dios que quiere salvar a todos los hombres, hermanos y hermanas queridas de Dios. Vamos a subir al trono del Cordero en este momento, hermanos, para que con el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, con todo el Espíritu Santo dentro de nuestro ser, con todo nuestro ser, con toda la alegría de que seamos capaces. Veamos en este momento al amén, hermanos. Miremosles, mírenle ese rostro maravilloso, ese rostro hermoso que está diciendo amén. Sí, verdad, soy fiel, soy firme, soy sólido, soy inmutable, soy eterno. Bendito seas, Señor, bendito seas, amado Rey, amado Señor. Y los que son carismáticos, aquí que le aplaudan al Señor, que le bendigan a Dios, que le alaben al Señor. Y después de esta alabanza, siempre nosotros decir amén, aleluya, gloria al Altísimo, al Poderoso, al Majestuoso, que es mi Dios, mi Rey, y yo soy suya. Aquí le damos gracias al Señor entonces por esta enseñanza, le damos gracias por todo lo que Él ha tocado nuestros corazones, que esto que hemos visto hoy nos transforme, algo que puede ser tan sencillo, es tan poderoso y tan fuerte dentro de nosotros. A Él le decimos, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén, aleluya. Amén, amén, amén.